Misericordia y gratitud. Estamos en el día miércoles 8 de abril del 2026 en el tiempo de la octava pascual. Vamos en este momento a hacer la palabra de Dios viva en tu hogar. Mi nombre es Adenauer Mascortico Ade de Miserere Comunidad Matrimonial. Y vamos ante todo a pedirle al Señor que nos fortalezca en medio de su misericordia. Hoy, para poder aprender a reconocerle y a decirle de corazón, quédate con nosotros, Señor. Miserere. Ser más Para servir con amor. Antes de todo, vamos a pedirle al Señor que sea Él el que haga que nuestros corazones y nuestras vidas realmente se dispongan desde lo profundo del alma para acogerle en el corazón. Por eso vamos en este momento a pedir la gracia del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con entrega, Señor, a ti venimos. Escuchar tu palabra deseamos. Que el Espíritu ponga en nuestros labios la alabanza del Padre de los cielos. Tu palabra, Señor, se convierta en nosotros, en la luz que a los hombres ilumina, en la fuente que salta hasta la vida, en el pan que repara nuestras fuerzas, en el himno de amor y de alabanza que se canta en el cielo eternamente. En la carne de Cristo se hizo canto, de la tierra y del cielo juntamente. Gloria a ti, Padre nuestro, y a tu Hijo el Señor Jesucristo, nuestro hermano, y al Espíritu Santo bondadoso, que ahora pone tu palabra en nuestras manos. Danos la gracia generoso de estudiarla con el alma en tu regazo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz divina, ilumínanos y santifícanos. Sagrado Matrimonio de Nazaret, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a mirar cuáles son las lecturas que nos corresponden al día de hoy. La primera lectura es de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Pedro y Juan subían al templo, a la oración de la hora de nona. Cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento, solían colocarlo todos los días en la puerta del templo llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se quedó mirándolo y le dijo: «Míranos». Clavó los ojos en ellos, esperando que le darían algo. Pero Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda». Y agarrándolo de la mano derecha, lo incorporó. Al instante, se le fortalecieron los pies y los tobillos. Se puso en pie de un salto, echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andando y alabando a Dios. Y al caer en la cuenta de que era el mismo que pedía limosna, sentado en la puerta hermosa del templo, quedaron estupefactos y desconcertados ante lo que le había sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo lo vamos a tomar del Salmo 104 y le respondemos juntos: que se alegren los que buscan al Señor. Dad gracias al Señor, invocad su nombre. Dad a conocer sus hazañas a los pueblos. Cantadle al son de instrumentos, habladle de sus maravillas. Que se alegren los que buscan al Señor. Gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro. Que se alegren los que buscan al Señor. Estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Que se alegren
los que buscan al Señor. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. Que se alegren los que buscan al Señor. El Santo Evangelio lo tomamos del Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Este es un pasaje bastante pascual, precisamente de los discípulos o caminantes, también conocidos como caminantes de Maús. Aquel mismo día, 2 de ellos iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿Qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero con todo esto, ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. En verdad, que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como había dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes sois, para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron, diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos. Resulta que estas lecturas de hoy son bastante especiales, bastante particulares. Si nos vamos inicialmente a la lectura de los Hechos de los Apóstoles, un breve comentario respecto a ella, porque allí vemos que tanto Pedro como Juan se acercan al templo, van a orar a la hora nona, que es más o menos a eso de las 3 de la tarde, y en ese momento se encuentran con un lisiado, con un hombre lisiado de nacimiento, paralítico de nacimiento. El hombre, cuando se le acerca, Pedro le dice: míranos. Y él piensa que ellos le van a dar algo de dinero. Y aquí es donde viene lo hermoso, porque Pedro le dice: no tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesús, levántate. No tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesús, levántate. Y esto nos lleva a nosotros a reflexionar realmente qué es lo esencial en nuestra vida, aún más en nuestras vidas matrimoniales.
A veces en la vida matrimonial nosotros vamos en busca del oro y la plata, del reconocimiento, del poder, y olvidamos que eso no es lo esencial. Lo esencial es tener a Cristo Jesús en el centro de nuestra vida. Porque así como lo decía el Padre Marianito, el Beato Padre Marianito, si tú tienes todo y no tienes a Dios, no tienes nada. Pero si no tienes nada y tienes a Dios, lo tienes todo. Porque tener a Jesús en el corazón, tener a Jesús en la propia vida, tener a Jesús en el matrimonio, implica que en medio de las dificultades, implica que en medio de esas parálisis que tenemos en nuestra vida, Él nos levanta, para que luego gozosos y llenos de alegría nosotros demos testimonio de ello. Aún cuando los demás se asombren y queden incluso hasta estupefactos o desconcertados. ¿Por qué razón? Porque cuando el resucitado obra en nuestra vida cambia por completo. Y ahí es donde viene la gran respuesta del Salmo, que se alegren los que esperan en el Señor. Si nosotros esperamos en Jesús, como esposos, como esposas, como padres, como familias, vamos a tener la oportunidad de que Él en su infinita misericordia nos dé su alegría. Lo que pasa es que la alegría del Señor es muy distinta a la alegría que nosotros normalmente entendemos. El gozo del resucitado supera cualquier tipo de dificultad y prueba. El gozo del resucitado no quita la cruz, sino que ve un ángulo diferente, sino que ve una nueva perspectiva, resignifica los problemas. El resucitado hace que nuestro corazón en medio del gozo comprenda que no hay cosas imposibles para Dios y que de esa manera hacemos todo como si dependiera de nosotros, sabiendo que todo realmente depende de Él. Y luego de este momento pues pasamos al Evangelio. Y aquí sí quiero detenerme un poco más, porque si bien está relacionado con la primera lectura, donde nos muestra a nosotros la importancia de tener a Dios en el centro, aun cuando no tengamos nada, porque Él es el que transforma realmente la vida. No el dinero, no las adquisiciones transforman nuestra existencia, sino la misma presencia de Dios. En este relato de los discípulos de Maús vamos a adentrarnos un poco más. Porque miran que dice que aquel mismo día, dos de ellos iban caminando a una aldea llamada Emaús. Significa que ellos tenían una dirección, ellos tenían un camino. Pregúntate si tú en tu vida matrimonial tienes una dirección y tienes un camino. ¿Acaso yo sé hacia dónde ir, hacia dónde dirigirme? ¿Y voy solo, voy sola, voy con mi esposo, con mi esposa, voy con mi pareja? Dice que está distante de Jerusalén unos 60 estadios. Dice que una distancia prolongada en medio de ello. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. ¿Y qué era de todo lo que había sucedido? Pues nos dice después, mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. El conversar lo sucedido, lo más seguro, no lo relata directamente el texto, es acerca de los acontecimientos ocurridos con Jesucristo, a partir de lo que prosigue nuevamente en esta narración. Pero mira lo importante, a veces nosotros en nuestra vida cotidiana vamos conversando de todo lo que hay en el día a día. Vamos conversando de las cuentas que hay que pagar, de lo que hay que hacer en torno a la casa, de las metas, de los sueños, del trabajo, del día a día. Y en medio de lo sucedido, de lo que pasa en el día a día, Jesús pasa nuestra vida a caminar con nosotros. Pero vamos a ver qué sucede. Mire que dicen que Jesús en persona se acercó, se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Hay momentos en la vida que no somos capaces de reconocer a Jesús, porque estamos enceguecidos, porque tal vez Dios ha hecho solamente parte de nuestra vida propia, personal, individual y también matrimonial, pero no se ha convertido en el centro. Por eso cuando Él se acerca para poder hablarnos, nosotros lo confundimos. Y es lo que nosotros hablamos muchas veces desde el discernimiento espiritual. Si nosotros no aprendemos a identificar la voz de Dios, de la voz del ego herido y de la voz del mal espíritu, normalmente vamos a confundirlo. Porque Dios no se contradice, pero nosotros no sabemos escuchar. Y como no sabemos escuchar, nos cuesta reconocer a Cristo. Y Él les dice, ¿qué conversación es esta que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido. Ojo, les preguntó por la conversación que llevaban. Y dice que tenían un aire entristecido.
Nosotros en nuestras relaciones, en la conversación del día a día nos cansa, porque la rutina hace que el amor muera poco a poco. A veces tenemos diversas expectativas que nosotros no estamos dispuestos en el corazón en muchas ocasiones a continuar, a aceptar, más porque nuestro cónyuge no les cumple. Y es allí donde nuestra alma, aunque continúe en medio de la relación, en muchos momentos de la vida se siente agotada. Dice, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió. Uno de los dos menciona el nombre, el otro no, para que nosotros nos podamos identificar con ese otro discípulo. Pero tú puedes situarte en tu matrimonio. ¿Acaso ustedes dos van de camino hablando de qué? ¿Qué es lo que les preocupa? ¿Qué es lo que les angustia? ¿En qué momento Jesús se les acerca y ustedes no le reconocen? Porque le pueden decir, ¿eres el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado estos días? Podemos cuestionar a mismo Cristo. Porque le podríamos llegar a decir, Señor, ¿cómo así que tú no lo sabes? O sea, tú no sabes lo que está pasando en nuestra relación si eres Dios. Pero claro, como no lo reconocemos, entonces lo cuestionamos. Tú no sabes lo que está pasando con nosotros, pues que estamos mal, pues que no nos comunicamos bien, pues que tenemos un montón de heridas, pues que las cosas no funcionan, hay una crisis económica, cada uno va por su lado. Ese es el relato que cada uno de nosotros podemos realizar, así como Cleofás le empezó a decir, mira, lo de Jesús el Nazareno, profeta poderoso, ante Dios y ante el pueblo. Lo entregaron a los sumos sacerdotes, hubo muerte y lo crucificaron. Nosotros esperamos que Él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día que esto sucedió. En verdad, es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, habiendo ido de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Nosotros le podemos narrar, Señor, además de tú no conoces lo que pasa en nuestro matrimonio, pasa esto, esto y esto. Pero mira, nos dijeron que el matrimonio sacramental era la verdad, la solución para nuestra vida de pareja. Nos enseñaron que si nosotros nos casábamos íbamos a tener más fortaleza en medio del camino, de que íbamos a durar con esa persona toda la vida, de que nos íbamos a enamorar. Nos prometieron que Jesús podía estar, que Dios iba a estar en el centro de nuestra relación y que eso bastaría en medio de los problemas y dificultades. Algunos han testimoniado y han dicho, sí, es real, el Señor resucita matrimonios, el Señor hace que tu relación viva, pero nosotros ya hemos perdido la esperanza. Ese puede ser el discurso que tú le puedes dar a Jesús en torno a tu vida matrimonial. Pero mira lo que dice. Entonces Él les dijo, qué necios y torpes sois para creer lo que le dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. El Señor nos dice, ¿no son tardos? Yo cuando les prometí a ustedes que el matrimonio iba a quitar la cruz, nunca. De hecho les digo, el que quiera seguirme, que cargue su cruz y que me siga. Y cuando tú eliges el matrimonio, eliges una cruz, que tienes dos opciones, o la arrastras o la cargas con elegancia. Y es ahí donde Jesús nos empieza a explicar a nosotros la esencia del matrimonio, donde envía diversos medios, vivamos también como nosotros, para poder darnos cuenta y comprender que el matrimonio va más allá de un simple contrato, que el matrimonio es un sacramento que se cultiva día tras día, que el amor se cultiva día tras día, que existe Dios en el centro, el diálogo y los detalles como una fuente viva. Esa es la esencia de todo esto. Para que luego, miren lo que sucede aquí tan interesante, llegaron cerca de la aldea a donde iban y él simuló que iba a seguir caminando. Simuló. Porque es que así es el Señor. Él nos invita, Él nunca nos obliga. Pero ellos lo apremieron diciendo, quédate con nosotros, porque atardece y el día va de cada día. En aquellos momentos en que el Señor se silencia, que simula continuar el camino, Él espera nuestra respuesta y nuestra invitación. Hay momentos en que, en medio de la crisis, puede que tú no sientas a Dios. Puede que en aquel momento en el que no te entiendes con tu esposo o tu esposa,
en que están pasando una crisis matrimonial difícil, en que uno de los dos se separó o cuando tienen dificultades a veces sin resolver, ustedes piensan que Jesús los ha abandonado. Pero no, Él simplemente hace la demanda de irse. Y Él está esperando que tú y yo le invitemos y le digamos, quédate con nosotros, Señor, porque atardece. Quédate en nuestra imperfección, quédate en nuestro dolor, quédate en este matrimonio herido, quédate en este matrimonio que necesita de ti. Pero díselo, dile a Jesús que se quede en tu vida, que se quede en tu corazón, que se quede en tu matrimonio, no porque sea santo, no porque sea santa, sino aún con todas tus heridas, aún con todos tus dolores, aún con toda tu falta de amor y toda la carencia que tienes en este momento. Esa es la invitación. Invítale a Jesús a que se quede, porque aquí es donde viene lo más sublime de este relato. Y es que cuando ellos hacen eso, dice, entró para quedarse con ellos y sentado en la mesa, con ellos tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Cuando invitamos a que Jesús se quede con nosotros, se sienta con nosotros en la mesa y podemos partir el pan. Y al partir el pan con Él, nosotros vamos a poder reconocerlo. Claro, este relato también es muy eucarístico, porque nos invita a conocer primero la Escritura, porque Jesús mismo nos explica las Escrituras y eso es lo que hace en la liturgia de la palabra. Y en la liturgia de la Eucaristía no solamente le consumimos, sino que entramos en ese misterio donde nos hacemos uno con Él. Nosotros no podemos reconocer a Jesús si no lo hacemos el centro de nuestra vida. Tú no puedes conocer lo que no amas. Perdón, no puedes servir lo que no amas. Y no puedes amar lo que no conoces. Ahí está la esencia. Si tú quieres servir a Jesús, ámalo. Pero para poder amarlo, conócelo. Por eso, acércate a Él. Dile que se quede contigo. Permite que se siente a la mesa de tu matrimonio. Y permitir que se siente a la mesa no es solamente ir a misa o rezar el rosario, no. Es hacer consciente esa liturgia conyugal doméstica, cómo oran juntos, cómo de forma individual también oran, cómo se acercan a la palabra de Dios, cómo permiten que el buen Dios abra sus corazones y sus vidas. Porque todo no se queda ahí, sino que dice el relato finalmente que ellos dijeron cuando Jesús se desapareció, no ardía nuestro corazón. ¿Cuántas veces arde tu corazón? Pero a veces lo dejas pasar. Cuando llega y Él te deja dormir un poco más, cuando se levanta y te da un café por la mañana, cuando hace un acto sin que tú se lo pidas, cuando ella, en lugar de discutir o de juzgarte, te escucha y te comprende. Son esos pequeños actos que hacen arder el corazón, son actos de resurrección que dejamos pasar. Porque luego de que el resucitado actúa, no nos podemos quedar con ello. Y ellos vuelven a Jerusalén a compartirlo con los hermanos. Y hoy el Señor te invita a que también tú lo compartas con los demás. Muy bien, y como el amor hay que ponerlo en acción, hoy te invitamos a hacer algo concreto. A que hagas una oración al Señor y le puedas decir desde lo profundo de tu corazón, quédate con nosotros, Señor. Así, sencillo, nada más. Y si tienes la posibilidad, habla también con tu cónyuge, con tu pareja, para que de esa manera, al hablar con él, le puedas decir, hoy yo quiero quedarme contigo y quiero que Jesús se convierta en el centro de nuestra relación. No lo hagas mañana, hazlo hoy, porque esto te servirá a que abriendo tu corazón tenga la oportunidad de quitar de lado la barrera que hay entre ustedes dos y hacerse conscientes de la importancia de tener a Jesús en el centro de nuestra relación. Oremos juntos. Amado Jesús, toca nuestros corazones y nuestras vidas. Y así como tú te revelaste a los discípulos de Maús, revélate a nuestros corazones. Muéstranos, Señor, lo que debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Danos la sabiduría para buscar todo tu santísimo corazón. Haz que nuestra alma se disponga
para poder reconocerte al partir el pan. Señor, que nosotros tengamos como centro a ti en nuestra vida y existencia, que cualquier cosa del mundo no nos distraiga y que podamos reconocerte para poder conocer tu amor, enamorarnos de ti, luego servirte incansablemente con nuestra propia vida. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que la misericordia de Dios nos resucite, que su gracia nos bendiga con sabiduría y su amor nos fortalezca en alegría y en la paz. Y si realmente te ha tocado esto el corazón, si crees que estas enseñanzas bíblicas pueden ayudarte en algo para tu vida matrimonial, te pedimos brevemente, primero, que te suscribas a nuestro canal. Segundo, que puedas compartir esto con alguien más y que nos dejes en los comentarios también lo que ha pasado en tu corazón y en tu vida, porque esto nos enriquece muchísimo y nos encanta también leerlos. Además, te pedimos que nos encomiendes en tu oración para que podamos seguir impactando a más matrimonios a lo largo del mundo con esta evangelización digital a través de este ministerio de matrimonial, para que podamos poner juntos el amor en acción, porque estamos convencidos de que no hay matrimonio perdido cuando acoge la divina misericordia. Y si quieres saber más de nuestra comunidad, te invitamos a que nos visites en miserere.co. Nos vemos luego con un nuevo evangelio y recuerda que juntos somos más para servir con amor.